¿Qué es lo que nos han recalcado siempre con respecto a nuestra familia? Que la primera escuela para los niños es el hogar. Lo mismo sucede cuando alguna de nuestros familiares se enferma. Nuestro primer hospital es nuestro hogar. Los primeros enfermeros son nuestros familiares y nuestro médico de cabecera es nuestro Señor Jesucristo y la misericordia de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Muchos, hasta que somos tocados por una enfermedad, entonces nos damos cuenta qué tan valiosa es nuestra familia. Y lo peor, hasta ese momento nos damos o nos acordamos de nuestro Señor. Otros, mientras están enfermos, son perseverantes y una vez sanan, ya no hay tiempo para la iglesia, ya no hay tiempo para Dios, cuando debemos estar siempre agarrados de la mano del Señor. San Juan, capítulo 5 del 2 en adelante nos dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene esta 5 pórticos. Bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que tenía de estar allí, le dijo, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, pero Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. A ese hombre, hermanos, le dolía más la soledad, su impotencia, que la enfermedad. ¿Dónde estaban los familiares de ese hombre? Los amigos, porque eran 38 años de padecimiento. Algo parecido sucede constantemente en algunos casos de los que se contagian hoy día del coronavirus. ¿Quiénes son los únicos que se mantienen y se arriesgan con el contagiado, hermanos? La familia, la esposa, el esposo o los hijos. Pero hay casos que por distintas circunstancias ni los familiares están con ellos en esos momentos tan difíciles. La mayor parte de personas le temen al virus, todos se alejan y hasta los días le preguntan que cómo está, pero solo para saber si logró sobrevivir. En la página 52 y numeral 62 de la carta encíclica de nuestra iglesia dice que no importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan. En San Juan 9, 1 al 7, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió, esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Mientras es de día tenemos que hacer la obra del que me envió, porque vendrá la noche cuando nadie pueda trabajar. Mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. ¿Qué es lo primero que le preguntaron a Jesús? ¿Quién tuvo la culpa? Cuando algo pasa, luego tratamos de culpar a alguien. En el caso del virus, por ejemplo, al enfermo contagiado le decimos, es que vos tenés la culpa, es que no te cuidaste, es que vos no hacías caso, etcétera. Si alguno de nuestros hijos resulta con algunas enfermedades hereditarias, luego le buscamos a quién echarle la culpa. Es que tu mamá o tu abuela o tu abuelo no pudieron dejarte una mejor herencia. Que esa diabetes que tienes, que esa taquicardia o ese lunar tan feo que tienes en la cara. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús?
que tenemos que trabajar. El uso del barro, la piscina, la saliva, nos invita a que hay que usar lo que tengamos a la mano para auxiliar al enfermo, para afrontar el problema. ¿Saben cómo se curaban los abuelitos de las paperas y algunas dolencias? Se untaban saliva en la mano y se frotaban la parte afectada. Y también con medicinas naturales. Jesús dio el ejemplo que no busquemos pretextos o culpables, sino accionemos con lo natural, con lo que Dios nos tiene a la mano para ayudar al hermano o al familiar que lo necesite. En el artículo 5 de nuestro catecismo y numeral 1500 dice: la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. ¿Por qué? Porque toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Ese es nuestro temor más grande. Y en San Mateo 17, 14, 19 y 21 nos dice: cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es muy lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¡qué generación tan incrédula y malvada! ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Los discípulos no entendían lo que había pasado y se le acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Y Jesús les dijo: esta clase de demonios solo se puede expulsar por medio de la oración y el ayuno. El ayuno y la oración nos da poder y una conversión profunda, mis hermanos. De esa forma obtenemos mejores resultados en las cosas del Señor. Ese papá ya había pedido que oraran por él, que lo sanaran, pero no lo habían hecho y entonces Jesús tuvo que actuar. Nosotros confiamos en los tratamientos médicos, pero debemos seguir orando con un corazón humilde, seguir rogando a Jesús y acudir a la misericordia de nuestra Madre, la Virgen María, que interceda ante su Hijo amado, y los resultados se dan en el tiempo del Señor, porque Él es el médico de médicos. Lucas 4:38 al 39 dice que al salir Jesús de la sinagoga fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella y dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. ¡Qué milagro más maravilloso hizo Jesús en ese momento! ¿Qué dicen las Escrituras? Le rogaron por ella. Esto es orar constantemente pidiéndole con humildad al Señor por la sanación de la persona enferma. Hacerlo con humildad y no con imponencia, diciendo: Jesús, quítale esa enfermedad, haz que se levante el enfermo en este momento. Yo te declaro sano, aleluya, Jehová, como dicen algunos hermanitos que no son católicos, creyendo que Dios es un poder sobrenatural al que pueden domesticar para que haga lo que ellos quieren. No podemos darle órdenes al Señor. Mis hermanos, vemos las maravillas que hace el Señor. Cómo desapareció la fiebre en la suegra de Simón. Esa experiencia ya lo viví con mi familia. Mi hija, que se encuentra en los Estados Unidos, fue contagiada de esa enfermedad de COVID-19. Ella se encontraba sola en su apartamento sin el consuelo de poder recibir el auxilio de alguien. La fiebre se elevó, el dolor de la garganta, de cabeza persistían y un dolor fuerte en el pecho acompañado de taquicardia. Ella se sentía con mucho miedo porque estaba solita y eso hizo que entrara en pánico. El temor era agravarse más. Nosotros hasta aquí impotentes ante lo que veíamos, solo viéndola por medio de videollamada. Angustiados nos reunimos en familia, doblamos rodillas. Ella también lo hizo allá. Se colocó sus manitas en la parte del corazón y empezamos a orar y a orar, rogándole a nuestro Señor, mi esposa suplicándole a la Santísima Virgen María
que como madre le comprendiera esa angustia y que nos escuchara, que escuchara nuestros ruegos. Las lágrimas no faltaron, hermanos. En eso ella nos dice: padres, me voy a dormir. Nosotros no pudimos dormir sabiendo de la situación de ella. Qué desesperación, mis hermanos. Esperando que amaneciera para llamarla de nuevo. Las horas eran eternas. Al siguiente día amanece y con aquel temor agarramos el celular y la llamamos, pero no contestaba y no contestaba. Eso nos desesperaba mucho más. Luego de varios intentos, ella responde y nos dice: mami, papi, he sentido el poder del Señor Jesús. Mientras estábamos orando anoche, yo sentí que una fuerza, que una mano entró en mi pecho y con la misma salió y me arrancó todo ese dolor de mi pecho, de mi corazón, que me causó un gran sueño. Por eso les pedí a ustedes que cortaran la llamada, quedándome dormida. Y ahora que desperté, no tengo dolor, no tengo fiebre y ya no tengo miedo, porque sé que el Señor está conmigo. Gloria a ti, Señor Jesús, y a ti, Virgen Santísima, que estás en los cielos. ¿Cómo pagarles? Hermanas y hermanos, ¿cómo creen ustedes que nos sentimos nosotros aquí? Es algo inexplicable, difícil de creer, pero los milagros existen, mis hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, y a ti, Virgen María. Ellos nos escuchan cuando menos lo pensamos, nos dan esos regalos tan maravillosos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, algunas enfermedades llegan no porque tengamos que estar pagando algún pecado, sino para que algunas obras de Dios se hagan en nosotros y en forma clarísima. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén.